Quisiera preguntarle justamente de las profecías de María Julia Jaeni, ¿qué tanto puede ser que se esté pareciendo a los momentos que estamos viviendo ahora? María Julia Jaeni anunció que unos años después de la muerte de una reina en Inglaterra, la tribulación iba a empezar principalmente del origen en el Medio Oriente. Iba a haber profundas tensiones geopolíticas en el Medio Oriente entre esos tres poderes. ¿Qué estamos viviendo en este momento? Esas profecías hoy en día es nuestra realidad. Hola, yo soy Marta Gareda y estoy muy contenta de estar de regreso en el canal. Van a ver cosas muy impresionantes, muy buenas, que nos van a elevar el espíritu, que nos van a elevar el corazón, que nos van a preparar para las cosas que vienen ahora en esta nueva temporada de Infinitos. Y quiero decirles que yo estoy de entrada, voy a cerrar mi computadora, de entrada muy agradecida porque viví tiempos muy fuertes, muy fuertes cuando tuve la gran oportunidad y bendición de dar a luz a nuestras niñas. Y a pesar de que el parto fue maravilloso, tuve, y ya lo saben todos ustedes porque estuve muchísimo en contacto en las redes sociales después de que ya empecé a hablar del tema, que tuve un tema muy grande de preeclampsia, de la presión arterial, y estuve en emergencias en el hospital. Por ese motivo y por toda mi recuperación dejé un tiempo el canal, pero con la situación que viví y cuando una persona vive una experiencia en donde estás entre la vida y la muerte, te llega muchísima claridad de cuál es el camino que debes de tomar, y el camino que yo quiero tomar es un camino dentro de lo que pueda humanamente posible, porque nadie es perfecto, porque he cometido muchos errores, pero si puedo repararlos y acercarme a Dios, ese es mi propósito, y a acercar a mis seres queridos y a todas las personas que quiero muchísimo, lo más que podamos acercarnos a Dios. Entonces, Infinitos, ya lo estaba haciendo antes de dar a luz a las pequeñinas, y ahora con más fuerza que nunca, con una inspiración, porque no lo puedo llamar de otra manera, que ir juntos de la mano, acercándonos más a la verdad, acercándonos más a Dios. Entonces, en este afán, en esta labor, tengo a un invitado súper especial en este episodio. Estamos, de repente, y ocurrió demasiado rápido, estamos al borde de una tercera guerra mundial, lo sabemos todos. Estamos viéndolo en las noticias y aunque pareciera que es algo que está ocurriendo del otro lado del mundo, es algo que nos afecta a todos nosotros. Afecta no solamente a nuestros hermanos que están viviendo allá, bombardeos, cosas horrendas, muertes de mujeres, de niños. Y hay mucha gente que podemos decir, bueno, eso está del otro lado del mundo, no nos corresponde. Sí nos corresponde. Nos corresponde porque todos somos humanos y porque todos queremos que Dios nos dé más tiempo para acercarnos a Él. Entonces, obviamente, ninguna guerra es buena, ninguna guerra es positiva, ninguna guerra se debe aceptar en pro de la paz. Entonces, creo que es bien importante, se vienen tiempos fuertes, pero aquí en Infinitos nos vamos a agarrar de la mano de Dios y de la esperanza que Dios nos da. Entonces, para poder estar preparados para los tiempos que se vienen, es importante tener los ojos bien abiertos y saber qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Y precisamente por ese motivo es que tenemos a un invitadazo muy especial, y ahora me voy a permitir leer su biografía. Este episodio va a ser impactante porque vamos a hablar de una estigmatizada que se llama María Julia Jaeni, que todas las profecías que ella ha dicho, todas se han cumplido, y tiene profecías para los tiempos de hoy, precisamente como los estamos viviendo, lo que está ocurriendo en Rusia con Ucrania, lo que está ocurriendo con Israel y con Irán y con Estados Unidos. Todo esto lo profetizó ella, y entonces quédate porque lo que vas a escuchar de parte de nuestro súper invitado de lujo es qué es lo que estamos viviendo ahora, cómo está profetizado y sobre todo qué viene después. Y ahí es donde nos tenemos que agarrar muy fuertemente de la mano de Dios. Bueno, pues ahora sí les voy a leer
la biografía de nuestro invitadazo, que estoy súper contenta. Javier Ayral es un autor e investigador francés especializado en apariciones marianas. Desde los años 90 ha recorrido distintos lugares donde se han reportado manifestaciones de la Virgen María, documentando sus hallazgos en libros publicados en Francia, Alemania y en Italia. Colaboró durante algunos años con el reconocido experto en apariciones marianas René Lauretin, y tras su fallecimiento en el 2017 continuó su trabajo de manera independiente. Ha investigado casos en Europa, en Canadá, en América Latina y actualmente es caballero de Colón de cuarto grado. Su enfoque se centra en los mensajes atribuidos a estas apariciones, los cuales, según su trabajo, advierten sobre crisis profundas que podrían impactar a la humanidad en el siglo XXI. Vamos a hablar de qué está pasando con esta guerra, cómo fue profetizado, qué sigue y más cosas que van a descubrir en este episodio. Pero bueno, sin más y más introducción, aquí arrancamos Infinitos. Yo soy Marta Gareda y estamos aquí con el hermano Javier Ayral. Infinitos. Hermano Javier, estoy muy contenta y sumamente agradecida de tenerlo aquí en Infinitos, como también estamos toda la comunidad de Infinitos súper agradecidos también que tenga su valioso tiempo para estar con nosotros. Qué placer es para mí de haber sido tan amablemente invitado en su estudio, en su canal. 1.000.000 de gracias. Estoy encantado de estar aquí. Gracias. Muchas gracias también. Y quiero, nosotros en Infinitos, la gente lo sabe, que hubieron unos momentos muy fuertes después de que nacieron las bebés y estuve en comunicación con usted y con el hermano Manuel y con diferentes personas y amigos muy queridos, y le agradezco muchísimo a todas las personas sus oraciones. Muchísimas gracias. Yo sé que lo he dicho antes, pero a mí el rosario me salvó la vida y estoy muy emocionada de poder estar aquí y de haber entendido que nuestra misión en la vida para todos es el cielo. Y si en el camino podemos aportar algo para que más personas se vayan al cielo, es lo que a mí me quedó como sumamente claro. Entonces, usted ha hecho un trabajo espectacular, enorme, con esa labor, con acercar a más gente a Jesús, acercar a más gente a Dios. Entonces, pues bueno, estoy tan agradecida por su tiempo y este espacio. Soy yo. Y yo pienso la misma cosa, el sentimiento es mutual. Y yo hace tiempo que estoy mirando sus emisiones con admiración. Y usted, de lo que yo he visto, hace mucho bien. Toca corazones. Hace una diferencia y tremenda. La felicito. Muchas gracias, hermano. Bueno, ahora, porque antes andaba yo perdida, y que lo he hablado con el hermano Manuel y bueno, ahora ya siento una claridad y una inspiración muy, muy fuerte. Entonces, también sé que estamos ahora viviendo momentos muy fuertes, hablando geopolíticamente, hablando lo que está ocurriendo con Irán, con la guerra, con el estrecho de Hormuz, y sé que además usted no solamente escribió un libro que ya lo leímos toda la familia y que lo quiero recomendar a toda la comunidad de Infinitos y que vamos a poner el link también aquí, que se llama Revelaciones. Y es un libro buenísimo, sumamente bien investigado todo el trabajo que hizo usted con respecto a todas las diferentes profecías y toda la escatología. Y no puedo evitar pensar que hay un paralelismo en este instante con cosas que están profetizadas. Y además, como usted habla, no sé si hable 4 idiomas, pero por lo menos sé que habla 3. Español, francés e inglés, y sabe muchísimo de geopolítica. Entonces, quisiera preguntarle justamente de las profecías de María Julia Jaeni, que nos adentremos en eso, y en qué tanto puede ser que se esté pareciendo a los momentos que estamos viviendo ahora.
Usted ha hecho la buena pregunta. Efectivamente, del libro que escribí, y lo escribí por una razón, mucho como usted, por decir merci a Dios por mis dos niños, que absolutamente adoro, y Mm. mi esposa, y todo lo que Dios eh, me ha otorgado, ¿no? 7 años atrás. Hermano, ¿qué cree que me Y acordé de algo? para mí, Perdóneme, porque se trabó un poco el internet y justo me acabo de recordar que no hemos hecho la oración. ¿Y por qué lo menciono aquí? Porque ya nos ha pasado que hemos tenido entrevistas con personas que hablan de Jesús o hablan de la Virgen y nos han sucedido, vale incluso para hacer un episodio de eso, una gran cantidad de ataques al material que después no lo podemos editar o no lo podemos ver o no lo podemos reproducir. Entonces, antes de empezar, perdone que lo haya interrumpido, pero podemos hacer una oración de protección para todos y para ¿no? esta emisión. Sí, O sea, gusta yo, guiarla, ¿quiere por usted que yo favor. la hago? Sí, sí. Sí, por Ah, favor. de acuerdo, cómo no. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Imploramos e invocamos la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo sobre este canal, sobre Marta y su hermosísima familia, sobre Armando también, el cual es ingeniero de este canal. Y antes que todo, también sobre cada uno de vosotros que en este momento nos están mirando, escuchando, y imploramos a Dios de tener la misericordia en este mes de abril y en esta noche en particular, de poner su mano sobre este canal, sobre esta emisión, para protegernos de las maluquedades del enemigo y de cualquier tipo de distorsión que el enemigo puede tratar de causar en el curso de esta emisión. Por eso roguemos a Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora sí. Contaba que el libro lo escribió para su familia y sus hijos, Para decir merci, para decir gracias a Dios. para decir gracias a Dios. Exactamente, porque efectivamente, como usted me lo dijo hace unos momentos atrás de la cámara, antes que empezó, no hay nada más grande para un ser humano que de ser un papá o una mamá Ujú. de dos pequeños angelitos que Dios le ha confiado. Entonces, gracias a mi esposa, me dijo, tú tienes hormigas en los dedos, ¿por qué no te pones en campaña y hacer lo que hiciste en Francia? Escribir un libro en inglés, Mm. porque esta vez yo quiero entender. Entonces, me tomó casi 3 años de mi vida Wow. estudiando, pero como yo trabajé antes con el padre René Laurentin, que era un famosísimo experto en mariología, ¿no? Yo Ujú. conocía el protocolo de hacer esto. Entonces ya desde la muerte del padre Laurentin en 2017, seguía sumamente interesado de tal y tal aparición. Hacía notas en mi laptop, en mi ordenador, y había acumulado una cantidad industrial de información, de fotografías, etcétera, etcétera. Entonces me puse en campaña y después de estudios bien fuertes, me tomó 3 años, casi 3 años de mi vida para recoger todo, hacer un esqueleto del libro y publicarlo. Y me lancé primero en inglés, Mm. pensando que, bueno, sería algo para muchas almas y un recuerdo para mis niños cuando ellos en su turno se volverán a ser padres de familia. Ujú. Pero fui mucho más allá. Y para mí la piedra angular de este libro, el capítulo más grueso que tuve, era el capítulo de Marie-Julie Jariny, esta extraordinaria mujer de la región de Bretaña, en Francia, el norte-oeste de Francia, mística, estigmatista, vidente, que había tenido apariciones entre 1870 hasta 1941, hasta durante Ujú. la ocupación alemana de Francia, ¿no? Wow. Y las apariciones de Marie-Julie Jariny tomaron lugar antes y mucho antes las apariciones de Fátima, durante las apariciones de Fátima y considerablemente mucho tiempo después, la última aparición de Fátima. Mm. Y de todas las apariciones de las cuales yo estudié y he escrito en este libro, Revelaciones, que es realmente un libro, un botín telefónico, pero he tratado de cortar rápidamente el bla bla inútil que muchos autores realmente
escriben en sus libros para parecer, pero tratando de ir directamente al punto y a los secretos que en varias oportunidades la Iglesia Católica, lamento decirlo, ha escondido a propósito de los fieles. Me refiero, por ejemplo, a los famosos secretos de la Salette, lugar de aparición que tomó lugar en 19 de septiembre del 1846. Por años han sido escondidos. Me refiero al tercer secreto de Fátima, cuya solamente primera parte ha sido liberada en junio del año 2000 por el cardenal Bertone y otros también, Marie-Julie Shahini. Nadie Hasta el día quería de hoy hablar. la segunda parte no se ha revelado del secreto de Fátima. Sí, y yo lo tengo en mi libro. Ok. Lo salí del cardenal Ottaviani, que lo salió también gracias al padre Villa. Todo está ahí, tanto en español, en inglés y en inglés. Lo encontré. Pues ahí lo vamos a poner el link para que puedan leer el libro y ya hablaremos quizás en otro episodio de eso también, de las apariciones de Fátima. Perfecto, perfecto. Y bueno, entonces, de todos esos lugares, y escribí sobre Medjugorje, Garabandal, Nuestra Señora del Buen Éxito en Quito, Ecuador, es un caso de aparición extraordinario, Wow. espectacular. Medjugorje, sí, Guadalupe, no Guadalupe, Garabandal también. Y el último capítulo que escribí era de lugares de apariciones más contemporáneas y, por ejemplo, las revelaciones hechas al Padre Gobi, al Papa Leo XIII, a los secretos de Bernadette Soubirous de Lourdes. Hay 5 secretos que son de primera importancia. Y del Padre Michel Rodríguez, que todavía con el cual yo trabajo y voy a tenerlo en mi canal este sábado en la mañana, ¿no? Qué bien. Entonces, pero el caso de Marie-Julie Janin era un caso aparte. Aparte porque es el más detallado de todos los que yo estudié. El que pone el más grande shock emocional e intelectual es, sin la menor duda, el de la Salette, porque fue una sola aparición, pero ahí la Virgen se sacó los guantes blancos y dejó toda la verdad en una sola aparición a los dos videntes. Con Marie-Julie Jahini ha sido el contrario. Ha sido un larguísimo caso de apariciones, atrás apariciones, sufrimientos, estigmatas, viviendo cada viernes de su vida la pasión de nuestro Señor Jesucristo, pasando por milagros como levitaciones, ¿no? Marie-Julie Jaeni levitó, estaba Levitó. estigmatizada. Ujú. Wow. No solamente eso, recibió la Santa Eucaristía de lo nada, como en Garabandal, en frente de testigos, cuyo testimonio lo escribí de monjes, sacerdotes. Wow. La historia es extraña y muchas cosas en común con Garabandal. Había hombres que eran osos, o sea, que hacen Schwarzenegger parecer como un pigme en comparación. Trataban de levantarla a 4, 5 hombres a la vez. Imposible. Wow. Pero después, y anunció que eso iba a pasar. Después, una hora establecida por Marie-Julie Janin, una niña la ayudó con una sola mano a levantarse. Cosas de ese tipo. Wow. Recibiendo la Santa Eucaristía, recibiendo es extraordinario, es la estigmatista más famosa, reconocida por la Iglesia en toda la historia de la Iglesia Católica. Tenía todas las estigmatas, la corona, las manos, los pies, la espalda, las piernas, Dios mío. absolutamente todo lo que había en la ropa de Turín estaba en su cuerpo. Wow. Y entonces eso me intrigó enormemente, Marta, como se puede Claro. imaginar. Y me puse a elaborar, porque lo más extraordinario con Marie-Julie Jahini es la cantidad de detalles que había dado en el eco de las revelaciones que había recibido ella misma del Espíritu Santo, de Dios Padre, de Jesús y de la Virgen María y de San Miguel Arcángel. Aunque ha visto una cantidad de santos que se apareció a ella para revelarle secretos de su vida que efectivamente los teólogos estaban extraordinariamente sorprendidos. Además, cuando había gente que venían del extranjero y había cantidad de alemanes, de holandeses, ingleses, americanos, españoles, italianos. Ella era una pobre mujer del campo francés, de Bretaña, que apenas conocía sus A's y sus B's. Y sin O sea, embargo, no sabía escribir ella. apenas, Apenas. apenas, y nunca Wow. sin hacer una cantidad
de errores ortográficos o gramaticales, mm, mm. pero tenía una educación sumamente limitada y nunca ha ido más lejos de 200 metros de ahí donde ella nació. Y Wow. entonces, sin embargo, ella podía discutir con cualquier teólogo de cualquier tema bíblico Mm. y cortando el soplo a esos expertos, contestaba en inglés a la gente que le hablaba inglés, en alemán a los que le hablaban en su idioma maternal. Entendía y contestaba. En latín, usted entiende el nivel de educación que se requiere para hablar más, o sea, tantas lenguas. Era extraordinario. Y otra cosa que era extraordinario, las stigmatas. A veces aparecían letras o crux ave spes única, ¿no? ¿Qué quiere decir? Saludo a la Santa Cruz, nuestra única esperanza. O salvación al Papa. O sea, tengo todos los escritos Wow. en el libro. Pero la cantidad de profecías y los detalles, espantoso. Otra cosa que es increíble. Desde 1870, Marta, figúrese Sí. usted, ¿no? Hasta 1941, todas sus profecías se cumplieron a la letra, con la precisión de un reloj suizo. Wow. O Dígame, sea, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, o sea, ella las profetizó. profetizó la guerra franco-prusiana primero Ok. y la pérdida de las dos regiones que eran el resultado, la Alsace y la Lorraine, lo que para nosotros franceses era una tremenda humillación. Ujú, Lorraine era el lugar donde nació Saint Jeanne d'Arc, Santa Juana de Arco. ujú. Imagínese usted, bajo ocupación prusiana. Ella lo anunció, nadie quería creerlo. Anunció la Primera Guerra Mundial, donde Francia estaba, dijo ella, consumida con el espíritu de revancha y recuperación de esas tierras santas. Y Mm, anunció que iba a ganar y que los aliados iban a estar a su lado, pero que era Francia que iba a ganar esa guerra. Históricamente hablando, Francia en la Primera Guerra Mundial movilizó alrededor de 8 millones de soldados, más que wow. Inglaterra, los Estados Unidos y los aliados, todos puestos juntos, ¿no? Cuando los Sí. americanos desembarcaron en Francia, tenemos una deuda moral vis-a-vis los americanos, sin la menor duda, ¿no? Yo Sí. vengo de una familia militar francesa sumamente vieja. Tenemos lo que llamamos el reconocimiento de la panza, del vientre, ¿no? Ujú, Bueno, han venido esos boys con un idealismo magnífico y diciendo, Lafayette nous voilà, Lafayette aquí estamos. Y bueno, llegaron con fusiles de la guerra de secesión entre el norte y el sur. Teníamos que ujú. cambiar todo el armamento, no tenían ni un avión, tuvimos que darle una flota de aviaciones, etcétera, etcétera. Bueno, esa guerra la hemos ganado, pero a un enorme costo. Mi abuelo era un veterano de la Primera Guerra. Se juntó los colores en 1914, y terminó. Milagrosamente sobrevivió hasta 1918, pero hizo Sí. la batalla de la Marne, la batalla de Verdun, la carnicería de Les Chemins des Dames. Wow. Dígame, perdón. No, estaba de pronto pensando que es impresionante si nos vamos a la historia de nuestros familiares. Por ejemplo, nosotros en México que vivimos la guerra de los cristeros, Ah, que oui. fue brutal, donde empezaron a quemar iglesias, a matar a sacerdotes, a monjas. Había gente que incluso las emparedaban para esconderlas de la gente que llegaba. La gente llegaba, arrasaba una hacienda o un lugar, se iban y las mujeres o los niños quedaban emparedados. O sea, entonces de pronto pensé, el milagro que es que estemos vivos, todas las personas que estamos vivos, es porque de verdad Dios ha querido y tenemos un destino muy marcado, porque pues usted con su abuelo como quiera, de alguna manera pudo haber fallecido y no estaríamos aquí platicándolo. ¿No? ¿Verdad? Estaba pensando en eso, sí. Pero adelante. No, es un buen punto. Y Sí. usted también con los cristeros Ujú. mexicanos, me imagino que la misma cosa se puede decir para usted. Claro, por supuesto, sí. Y Dios escribe recto en líneas curvas, eso he aprendido en Mm, mi vida. ujú. Y bueno, en el caso de Mai Jujni, anunció esas cosas, anunció los detalles de la Segunda Guerra Mundial. En efecto, en 1938, ella trabajaba con un famosísimo francés que trabajaba mano en la mano con su santidad, el Papa Pío XII.
y era el Marquis de la Franquerie, un marqués Un francés, marqués. Ujú. exactamente, que trabajaba como su biógrafo, biógrafa, Sí, 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 sí. Su biógrafo, sí, estaba haciendo su biógrafo, biografía. Ujú. exactamente. Y entonces le dijo, mire, Monsieur el Marquis, es tiempo que usted recoge toda la papelería, todos los documentos de la grabación de mis experiencias, porque el año próximo la guerra va a empezar y los alemanes van a entrar en Francia y van a llegar hasta acá y van a buscar toda mi papelería porque el Führer conoce mi situación y es obsesionado por el culto y Mm, está tratando de coleccionar todo lo que venga de lo natural. Y el Maquis Lafranquerie, como se puede imaginar, decía, pero ¿cómo es posible? Porque hay que entender el contexto del tiempo. En 1938, Francia había construido ya una línea de defensa enorme en la frontera alemana, que se llamaba la línea Maginot. mm, Era impenetrable. Cañones cada 5 metros, absolutamente impenetrable. Francia se mm, pensaba en seguridad. Además, las mm, Fuerzas Armadas francesas en 1938 eran universalmente reconocidas como la primera Fuerza Armada en el mundo entero, incluido por los americanos que todavía no habían desarrollado una industria militar digno de ese ujú, nombre, ¿vale? ujú, Y Francia tenía una fuerza armada de primera. La única razón por qué Adolf Hitler ganó la Segunda Guerra Mundial era por las tácticas. La invención de divisiones blindadas con el apoyo de la Luftwaffe, la aviación militar. ujú. Los generales franceses estaban, como decimos en francés, tarde de una guerra y no sabían cómo contestar a esas tácticas que eran sumamente modernas. Ujú. Y en 39, la Segunda Guerra Mundial, hay que entender, empezó exactamente el 1 de septiembre del 1939, cuando primero Inglaterra declaró la guerra ese día a Adolf Hitler, porque los alemanes habían cruzado la frontera alemana para capturar un puerto polaco, Danzig, Mm. cuya población en su mayoría era alemana, ¿no? Y 2 días después, el 3 de septiembre del 1939, fue el turno de Francia de declarar la guerra a Adolf Hitler para venir al socorro de Polonia. Marie Solisny lo anunció. Wow. Con precisión, que Con eso iba a precisión. ocurrir. Exactamente. Y es que por eso a mí me interesa muchísimo platicar de eso, porque obviamente al saber que es tan precisa, decir qué otras profecías ha tenido Ujú. ella que todavía no se han cumplido o que se están cumpliendo. Quédate porque en lo que se desglosa la entrevista, vamos a ver, nos lo va a explicar el hermano Javier, cómo es que estamos viviendo hoy en día la gran tribulación, los inicios de la gran tribulación. Quédate, se pone bien interesante lo que nos tiene que compartir. Eso es la cosa que es alarmante, Marta, Ok. porque nuevamente hemos solamente cubierto la superficie del iceberg, ¿no? Sí, Pero desde entonces todas sus profecías se cumplieron a la letra. Entonces, ¿qué anunció por el presente nuestro? Y más alarmante, de manera más alarmante para sí. nuestro futuro. Ahí vamos. Pues anuncio que no, después de décadas, después de la liberación, Europa, principalmente Europa, iba a ser invadida de manera pacífica por Ujú, millones de hombres y mujeres, pero especialmente hombres, de las ujú, viejas colonias anglo-francesas, toda África Occidental, Sub-Sahara, el norte de África, de Marruecos, Algeria, Tunisia, Libia, Egipto y del Medio Oriente, que iban en millones de esos hombres, iban a mezclar, la fórmula era, van a mezclar el polvo de sus tierras con la tierra francesa y europea. En ese tiempo, usted entenderá que en 1880, de decir eso, hubiera parecido una locura, pero irreal. qué, perdone que lo diga, pero o sea, ¿qué hombres son esos? Los inmigrantes, Los inmigrantes. O sea, estamos claro, hablando de los musulmanes. claro. Y Ella lo anunció, predijo. lo predijo con precisión. Dijo que los países más tocados de esa invasión pacífica, Ujú. inmigratoria, serían Alemania, Italia, Inglaterra, España, pero más que los demás, Francia. Francia. Es pura verdad.
Y eso Para es, darle eso una es hoy en día. Esto es algo que estamos viendo en las noticias continuamente en los últimos años. Pero claro, para darle una noción, una idea, en Francia es un país que tiene una población total aproximadamente un poquito menos de 68 millones de habitantes, ¿vale? Sí, De esos 68 millones de habitantes, tenemos aproximadamente 18 a 19 millones que son de origen musulmanas o de las viejas colonias del África del Norte. ¿Se da cuenta? 18 millones. wow. Exactamente. Y no es todo. Anunció que España iba a pasar por la misma tragedia, hasta el punto que la propia identidad nacional iba a ser puesta en cuestión. Que Alemania igual, y Inglaterra igual, y Italia. Hoy en día la realidad es la siguiente, para comparar entre la Sí, teoría, o sea, la profecía y la realidad. sí, Alemania está profundamente invadida de millones sí. de turcos. Italia principalmente son gente de Tunisia, de Libia, de Egipto y del Medio Oriente. España principalmente marroqueños y unos Ujú. algerios, ¿no? Inglaterra, pakistaníes y sirianos en cantidad industria por millones. Y musulmanes fundamentalistas que viven por la Sharia. Francia, principalmente Algeria, secundariamente Marruecos y terceramente africanos del subsahara. Francia tiene un problema de identidad y el problema es, y ahora vamos a la próxima profecía de Sí, nuestro presente que se confirma con el presente. Marie-Julie Janis anunció que unos añitos, después de la muerte de una reina en Inglaterra, ¿no? La tribulación iba a empezar principalmente del origen en el Medio Oriente entre Jerusalén, Inglaterra y Persia. Ahora, como se puede imaginar, en tantos años he tenido varias oportunidades de discutir la interpretación de esta profecía de Marie-Julie sí. Janis. Ujú. Inglaterra. Bueno, hoy en día hay que entender que Inglaterra en Europa es solamente la sombra de lo que era hace 80 años atrás. Es su propia sombra. Nada Mm. que ver con el poder imperial que era Sí, Inglaterra en los años 1940, 1930, 1950. Es solamente una miniatura de su pasado. Entonces, en este caso, Marie-Julie Janis no podía haber hablado de los americanos, ¿no? no. Porque los americanos en los años 1880 acababan apenas 20 años antes de Sí, terminar su guerra de secesión. su independencia, sí, sí, claro. Exactamente, o sea, era un país en Europa visto como cowboys, vaqueros, que estaban terminando con las diferentes tribus de indios para finalmente llegar al Pacífico, Ujú. ¿no? Sí, Entonces, ahí la interpretación en la que Marie-Julie Janis mencionaba a los anglosajones, Jerusalén. mm, Jerusalén en los años 1880 era parte del Imperio Otomano, ¿no? No existía Israel, no existió hasta 1948, cuando ujú, declaró su independencia. ujú. Venga, Jerusalén era el Israel moderno. Y Sí. Persia tampoco no existía Irán como país, como nación soberana. En Era la una... época de Marie-Julie no existía Irán, claro. No, Wow, tenía que decir Persia. Y claro. anunció que unos añitos después de la muerte de una reina inglesa, iba a haber profundas tensiones geopolíticas Ujú. en el Medio Oriente entre esos tres poderes. ¿Qué estamos viviendo en este momento? Justo eso. En ese tiempo, de pensar lo que pensaban eran que tonterías de una mujercita, de una campesina que no sabe de quién sabe todavía escribir rectamente, no sabe de Mm, qué habla, y yo qué sé. sí. Esas profecías hoy en día es nuestra realidad, nuestro presente, pero dijo mucho más. Anunció igualmente que durante estos tiempos, los nuestros, eh, y hay que entender antes que siga adelante, que Sí. el mundo, la vida de Marie-Julie Janis orbitaba alrededor de Francia, porque era una mujer que principalmente estaba enamorada de Dios y de su iglesia en la tierra, la iglesia católica romana y apostólica, Ujú. pero estaba profundamente enamorada de Francia. Y Mm. le voy a decir,
Ella había ofrecido su vida, porque la Virgen María se le apareció y le dijo, ma filla, hija mía, Ujú. ¿aceptarías tú de sufrir el martirio que es necesario para la conversión de los humanos, de la humanidad, de los pecadores, pero también de Francia y para la venida futura de un futuro rey de Francia que salvará no solamente el pueblo, el reino de Francia, sino más bien la Iglesia Católica? Sin pensar dos veces, Marie-Julie Janis contestó, sí, madre. Wow. Bueno, en el curso de estas profecías, el cielo, que sea el Espíritu Santo que aparecía a través de una llama, Jesús, la Mm. Santísima Virgen María, San Miguel Arcángel, principalmente fueron ellos. Le anunció que también después de esta tensión, Francia iba a enviar una cantidad inmensa de sus fuerzas armadas al extranjero, principalmente en Europa del Este, y también en el Medio Oriente y en las viejas colonias francesas. Voy a hacer una confesión y le voy a Sí. decir un secreto, Marta, que usted no va a repetir, ¿vale? Bueno, aquí no lo vamos a repetir, somos muchos. Claro, es Sí. una broma. Sí. Marie-Julie Janis, cuando empecé yo a leer esos textos que estaba recibiendo de Francia, yo fui sumamente tentado de no publicarlo, porque yo me ¿Por estaba qué? diciendo, c'est beaucoup trop, it's too much, es demasiado. Mm. Si pongo eso, me voy a cubrir de ridículo, porque recuerdes, en el tiempo yo estaba en 2017 Ah, escribiendo todo esto y encontrando todos los archivos de este caso. sí. ¿Cómo va a ser que Francia va a enviar una grande parte de sus fuerzas armadas en Europa del Este? Mm. Hombre, pero me van a pensar cucú. Yo no puedo escribir eso. Y después, le admito nuevamente, Marta, yo mismo me acusé a mí mismo de hipócrita. Porque ahí en ese libro yo apuntaba dedos a la Iglesia Católica de haber escondido los secretos de la Salette, los secretos de Marie-Julie Jahin, los secretos de el tercer secreto de Fátima, los secretos de Lourdes, Mm. diciendo, mire, qué vergüenza, ¿cómo pueden hacer eso? Y ahí yo me encontré tentado En a la un pelo disyuntiva, claro. por miedo del ridículo de no escribir todos los mensajes de Marie-Julie Janis por el mismo motivo. Wow. Me sentí tan mal, fui a confesarme y me he dicho, bueno, a la grâce de Dieu, a la gracia de Dios, me Mm. pongo al pie de la cruz y que la voluntad de Dios ha hecho. Y escribí todo, Wow. absolutamente todo. Y entonces, yo creo que fue apenas 5 años después, el 24 de febrero, si no me equivoco, del Sí, 2022, ¿qué pasó? Rusia sí. lanzó todas sus brigadas blindadas, no todas, pero una A inmensa, Ucrania. sí, 140.000 tropas a través dos docenas de brigadas blindadas en Ucrania y rápidamente empezaron a conquistar. Sí. En ese momento, Francia fue una de las primeras naciones a enviar brigadas en Rumania, principalmente en Rumania, unas tantas menos en Polonia y en los estados del mar Báltico. Y envió también su portaaviones, Charles de Gaulle, portaaviones termonuclear, en el mar Adriático para patrullar el aire territorial de Rumania. Eso nos saltó una cantidad de tropas enorme de Francia y todas las municiones de reservas para la protección nacional de Francia en nuestros arsenales se abrieron puertas abiertas enviando miles de toneladas de municiones, de misiles Scalps, de tanques AMX-10, de Mirage. Los Sí. ingleses siguieron el ejemplo de Francia. Los alemanes, porque no les gustan, no soportan los franceses, debido al hecho que tienen la ambición desde el fin de la Segunda Guerra Mundial de volverse a Mm. ser el hierro de lanza de Europa y ver que políticamente es Francia porque domina con un arsenal termonuclear Cierto. que es aún superior del inglés. Sí. Y entonces todo eso, como Marie-Julie Janis lo anunció, ocurrió. Y Francia envió tropas en Jordania, en Siria, en Líbano, en Sí. Mali, en Chad, en Camerún, exactamente como Marie-Julie Janis lo anunció. Francia hizo igual. Europa se desnudó, con todo enviando gratis millones de toneladas de armamento a una Ucrania que hasta hoy en día está perdiendo la guerra Ujú. lamentablemente. Sí.
contra las fuerzas convencionales rusas. Sí. Marie-Julie Denis lo anunció. Pero más bien, ¿qué va a pasar ahora? Esto estamos hablando Sí. del presente, el futuro. Marie-Julie Denis anunció lo siguiente, que poco tiempo después, el desarrollo de esta guerra, que no iba nunca a encontrar paz, y que iba a haber el asesinato de líderes políticos, incluidos durante procedimientos de paz. ¿Qué pasó Como con...? lo, perdón, con el ayatollah, como lo que acaba de Es lo ocurrir. que le iba a decir. Wow. ¿Qué va a pasar ahora? Marie-Julie Denis fue sumamente clara, no dejó ningún espacio para interpretación. Ella explicó que poco tiempo después, en el continuo curso de este conflicto geopolítico, militar, en el Medio Oriente, en Europa y otros lugares, iba a haber una crisis dentro de la Iglesia Católica Romana y Apostólica. Anunció que la Iglesia iba a ser completamente infiltrada por diferentes lobbies profundamente y de raíces profundamente anticatólicas. O sea, Anunció, anticristianos. sí, Mm, sí, masones. masones. Habló, San Miguel Arcángel mencionó franc-maçon, masones, o loges masónicas. San Miguel Arcángel, como decimos en francés, no tenía pelo en la lengua, decía las cosas directamente. Una pregunta, eh, hermano Javier. En Sí, la época de Marie-Julie Jaeni, yo y quisiera que nos contara un poco también de los masones, porque pues yo soy un poco ignorante en cómo surgieron y quiénes son y qué es en lo que creen. vale, ¿Existían en la época de Marie-Julie Jaeni? ¿Ya existían claro los que sí. masones? Ah, Las primeras loges franc-maçonnes, logias, son logias. Ujú. logias masónicas, fueron creadas en Escocia y en Inglaterra en el año 1717. Ah, ok. De ahí se propagaron primero en toda el Reino Unido, ¿no? Gálica, Inglaterra, Escocia, Irlanda, y después desembarcó en Francia. Es de ahí que empezó las primeras ideas de lo que llamamos en Francia, y es realmente es el colmo. Se Mm, llama el tiempo de las luces, ¿no? En el cual venían esas ideas de a través Voltaire, de Voltaire. Ajá. sí, esas ideas de New Age, de el razonamiento humano, tratando de reemplazar la fe católica con Mm, poniendo el hombre en el primer lugar, en el centro, haciéndose sí. Dios sí mismo. Ujú. Y los masones, hay diferentes etapas y niveles de masonería. Piensan y creen en un gran Dios que Ok. llaman el gran arquitecta. Hay Mm. que entender una cosa. Les voy a decir una cosa que el padre René Laurentin me mencionó hace cerca de 30 años atrás, lo que no me hace más joven, ¿verdad? Pero, Se ve muy joven. Sí. bueno, y figúrese, me dijo Xavier, le voy a decir una cosa. En Francia, y no solamente en Francia, en todos los grandes países desarrollados, y lamento decirlo, también eso ocurre en México, Oh. para entrar en los círculos de alto nivel, la élite francesa, mexicana, norteamericana, inglesa, lo que sea, los grandes países de este mundo, para alcanzar llegar a un lugar alto, es absolutamente imperativo de entrar en una logia masónica. Pero, me dijo, hay que entenderlo bien. Uno entra siempre con promesas y mirage que mucha gente les ofrece. Y sí, obtienen plata, dinero, posición, Ujú. eh, estación en la sociedad alta. Pero si uno quiere salir, hay una sola manera. Pies primero. Lo que Mm. hace vuestras organizaciones criminales en México o la mafia siciliana parecer como monaguillos en comparación. Wow. Monaguillos. Las atrocidades que esta gente han hecho en el pasado son inmencionables. Y además entran y se vuelven después un grado, el 33 grado, Ajá. en cultos luciferianos. Es una cosa sumamente seria y sumamente grave y peligrosa.
O sea, Marie, pregunta, para precisamente por eso la Iglesia Católica no puede ser masón y ser católico al mismo tiempo, o sea, es claro que no. completamente prohibido. Entonces, ellos creen, su Dios para ellos es Lucifer. A partir de un nivel particular, el 33 grado, sí, están obligados a abandonar y de renunciar a sus fe anteriores y entran en lo que se vuelve a ser una secta Ujú, luciferiana. ujú. Es condicional, tienen que hacerlo sí o sí. Entonces, para que sepan, la Sí. posición de la Iglesia Católica desde 1717 ha excomulgado cada masón que ha entrado en una loge masónica, de facto. Sí. 25 veces desde 1717. Santo Juan Pablo II, Papa, cuando era Papa, Ujú. el pontífice de la Iglesia, excomulgó la masonería nada menos que 3 veces, una vez Wow. atrás la otra. No hay reconciliación con esa religión masónica, esa religión satánica, Claro. luciferiana. No hay reconciliación posible. Y sin embargo, hoy en día, y eso Marie Julie lo anunció, hay cardinales, arzobispos y obispos que están tratando de llevar al Vaticano caminos diplomáticos de reconciliación con esta gentuza. ¿De qué manera se refleja una esta infiltración que hay dentro de la iglesia? Para Yo que sé estemos dónde, alerta, ¿no? Realmente, ajá. sí, yo sé dónde usted me quiere llevar y dónde lo que quiere que yo... Y le voy a contestar porque usted tiene razón. Primero, todo ha empezado, usted podría decir, seriamente a partir del empiezo de los años 60, al final de los años 50, en el Okey. medio de la Guerra Fría. Eh, y el segundo Consejo del Vaticano, que nos guste admitirlo o no, históricamente hablando, de manera fría y sin pasión, ha habido un montón de cardinales masónicos y también protestantes que han sido invitados a participar también, que han influyendo enormemente en la nueva constitución de lo que conocemos hoy como el Segundo Consejo del Vaticano, Vatican II, Vaticano II. Okey. Aunque con todos los errores y exacerbaciones y distorsiones que alcanzaron a cumplir, la Santa Comunión y la liturgia de la consagración de la Santa Eucaristía, aunque no es la mejor, es todavía válida. Eso es importante saber y aunque ha sido confirmada en multitudes de veces a través cantidades de milagros eucarísticos. Eso es otra historia que si usted quiere podríamos hablar en otra ocasión. Ujú. Sí. Pero lo importante es que, por ejemplo, hay un famoso cardenal que se declaró abiertamente un masón, aunque había sido condenada a la masonería y excomulgada a todos los miembros cantidades de veces, 25 veces, le he dicho, ¿no? El Mm. famoso arzobispo emeritus cardinal de Milano, eh, el cardenal Martini, que murió pero que que casi alcanzó reunir un grupo de cardenales para su ascensión a la papacía. Ese hombre se declaró abiertamente masón. Guau. La cantidad de infiltraciones adentro de la Iglesia Católica, desde el fin de los años 50 hasta hoy en día, es espantosa. Sí. Marie Glisany lo anunció, casi Ujú. un siglo antes que ocurrió. Si te está gustando este contenido, si quieres más de este contenido, por favor, danos tu like y eso nos ayudará muchísimo a que esta información le llegue a muchas más personas. Nosotros ofrecemos este contenido gratis y lo único que te pido de todo corazón es que nos des tu like y si quieres además compartir el episodio, sería genial. Muchas gracias. Quiero decir una cosa porque me parece que es importante. Luis y yo tuvimos la oportunidad de estar en España y de ir a Sevilla a tener una charla con el padre Charles Moore, que Sí, escribió un somos libro que se amigos. llama, sí, Asesinato en el grado 33, ese se llama su libro. Exacto. Y Luis, que en este momento está en un proceso muy bonito de conversión, y además porque él a esto se dedica, a eso de hacer preguntas, estuvo con el padre, estuvimos 8 horas y Luis le hacía todas las preguntas que uno se puede imaginar. Y una de ellas, recuerdo que le dijo, Luis, pero bueno, si hay gente que ha sido infiltrada en la iglesia, dijo Luis, ¿cómo puedo yo
seguir creyendo en esa misma iglesia? Fue una pregunta fuerte, muy válida en el sentido viniendo, ¿no?, de un lado realmente con la curiosidad. Ujú. Y el padre Charles le dijo a Luis con muchísima razón, dijo, la iglesia que fundó Cristo bajo Pedro, que fue el primer papa, Ujú. es la iglesia católica, apostólica romana, la que sigue siendo hoy, después, 2000 años después, le dijo. Y en nuestra iglesia, como en muchas organizaciones, le dijo, hay gente que es buena, que hace cosas buenas. Y también, precisamente porque es la iglesia que Cristo fundó, le dijo, si tú te vas a buscar quién fundó la iglesia luterana, quién fundó la iglesia, cualquiera de las otras iglesias, te va a salir un humano, una persona que la fundó. En nuestro caso, el fundador de nuestra iglesia es Cristo. Dijo, y precisamente porque es Cristo a quien más va a querer atacar el enemigo, es a la iglesia, que es la iglesia que fundó Cristo. Justamente es la que más ataques va a haber. Entonces Luis le dijo, bueno, pues es que es la iglesia verdadera. Sí, le dijo, entonces, ¿en qué iglesia quieres estar tú? Totalmente. Y ¿No? hay que Y entonces, acordarse de una ajá, cosa. ajá. Aunque nuestra iglesia es la iglesia que ha sido fundada por nuestro Señor Jesucristo, tuvimos muchos Judas, Uh-huh. incluido el primer Judas. No fue Judas que escogió el Cristo, fue el Cristo que escogió Judas, por las razones que eran solamente las suyas. Uh-huh. Y cada ser humano tiene la posibilidad de escoger, tiene su libre arbitre. Y Albedrío, sí. exactamente. Sí. Y en lo que concerne a Judas, no era el único traicionero. Mire, el propio Pedro negó 3 veces nuestro Señor. La diferencia entre San Pedro y Judas es que San Pedro tenía bastante fe en creer que Dios es capaz de perdonar si uno Uh-huh. se pone en rodillas y pide perdón del fondo del Sí, corazón. sí. Judas cometió el pecado imperdonable, pensando que Dios no era capaz de perdonar. Y se quitó la vida. Voilà, Ujú, ujú. se suicidió porque no Sí. pensaba que Dios podía perdonarlo. Ujú. Usted me pidió al empiezo, ¿cuál es el mensaje de... Eso fue atrás la cámara. Usted me pidió, pero Xavier, ¿cuál es el mensaje, el gran mensaje de esperanza, entre Sí. otros, que nos lleva a Marie Julie? Es el mensaje de la iglesia. El mensaje de la esperanza de este caso de aparición es que todos, sin excepción ninguna, asesinos, adictos de drogas, violadores, lo que sea, no hay ninguno, ni aun satanistas que se quieran convertir del fondo del corazón y honestamente, que quieren regresar en los brazos de Dios, que no pueden ser perdonados, pueden todos ser perdonados. Mm. Le recuerdo de una cosa, el primer ser humano en haber entrado en el reino de Dios, antes la Santísima Virgen María, antes San José, el primer ser humano en haber entrado en el paraíso era el peor de las canallas, era el buen ladrón, crucificado a la derecha de nuestro Señor Jesucristo, Ujú. solamente porque en los últimos momentos de su vida, dirigiéndose a nuestro Señor, le dijo, Jesús, Jesús, recuérdate de mí cuando entrarás en tu reino. Y Ujú. nosotros todos, que nos estamos mirando en esta emisión, conocemos la respuesta de nuestro Señor. Sí. En verdad, yo te digo que hoy tú estarás conmigo en el En el paraíso. paraíso. Ujú. Es que más grande esperanza que esa, que Cierto. nos falta solamente de pedir perdón, regretar y ser perdonado al tiro, Sí, como sí. dicen los chilenos. Pues, Y perdón mm, que lo interrumpa, pero por favor, algo que adelante. también me gustó muchísimo que dijo el padre Charles fue que la iglesia la hacemos todos nosotros. Dijo, la iglesia la hacemos todos nosotros y la iglesia necesita más seres humanos buenos y, y necesita obviamente nuestros líderes de la iglesia muchísima oración también de parte de nosotros, pero al final de cuentas dice el padre Charles, todo está ahí, está en la Biblia
y está en los sacramentales. Los sacramentos. Los sacramentos, los sacramentos. Entonces, Sí. dijo, le explicaba a él, Jesús le dijo a sus apóstoles, hagan esto en memoria mía cuando hizo la última cena, lo explicaba. Ujú. Y le decía, no lo hizo como que, hagan como que, no, literalmente dijo, hagan esto en memoria mía. O sea, fue un commandment, una orden, lo que les estaba diciendo es, aquí está mi cuerpo, aquí, o sea, está clarísimo en las palabras de ahí. Entonces le dijo a Luis, mi mamá, perdón, en ese momento dijo, sabe padre que yo tuve la oportunidad de hablar con una musulmana porque mi mamá hizo todo un viaje a Turquía y diferentes lugares. Y la musulmana le dijo a mi mamá, si yo supiera que en mi religión existiera la manera de hacer comunión con Dios y tomar de su sangre y de su cuerpo, yo lo estaría haciendo todos los días. Le dijo a mi mamá, ¿qué hacen ustedes? ¿Por qué no corren a misa todos los días? O sea, así de importante. Y hablando regresando al tema de Mari Julie Jaeni y el tema de los musulmanes, ¿cómo surge esa religión y en qué creen ellos? Ellos piensan, los musulmanes, y efectivamente en las profecías ocupan una parte sumamente importante y se ven como los enemigos de la cristianidad. Islam ha empezado entre el siglo VII y el siglo XIV y de ahí en adelante, ¿no? A través del famoso profeta Mohammed. Mohammed, ok. Sí. Em, el credo de Islam es Allah Akbar, que dice que Dios es grande y que Mohammed es su profeta. El Corán empezó sumamente bien. Parecía que era que Mohammed tenía visiones de San Gabriel, del arcángel San Gabriel, que le estaba diciendo que le estaba llevando inicialmente un mensaje de paz y de fraternidad entre el hombre. Pero, de acuerdo a las reglas del Islam, son siempre las últimas enseñanzas que el profeta recibía o que los profetas recibían que sobrepasaban las anteriores. Rápidamente, de la Medina hasta la Meca, las apariciones o las inspiraciones que recibía Mohammed se cambiaron de algo pacífico y de paz a algo sumamente intolerante y guerrero. Intolerante contra Israel, intolerante contra lo que llamaban ellos los infieles, les infidèles, ¿no? Que no aceptaban, que reconocían a Cristo sí como un profeta, pero no como el Hijo de Dios. Y Okay. increíblemente hay varios paradoxes adentro de la religión musulmana, muchas contradicciones. Por ejemplo, reconocen que Mohammed es el profeta principal de Allah, pero reconocen que dicen que el Cristo no es hijo de Dios, sino otro gran profeta. Y dicen que al final del tiempo del mundo, no será Mohammed que va a regresar al mundo, sino más bien Jesús, que no reconocen como el Cristo, pero como un profeta. Jesús va a regresar, no Mohammed. Contradicción número 1. No piensan, no creen que el Cristo resucitó, piensan que al momento de la crucifixión su cuerpo fue místicamente y milagrosamente cambiado con el cuerpo de Judas, que se murió en el lugar del Cristo, pero que el Cristo no se murió y que el Cristo no resucitó, porque para ellos admitir eso sería entender que efectivamente lo que el Cristo dijo, que era que es el Hijo de Dios, era verdadero. Y pues si es Hijo de Dios quiere decir que es Dios. No podían aceptar eso. Es una pelea entre las tres religiones monoteístas que ha tomado lugar desde el siglo VIII hasta hoy en día. No ha parado. Y seguimos hoy todavía entrepeleándonos para la posesión de Jerusalén. Jerusalén fue primero posesión judía, después romana, bueno, antes también persa, pero en fin, antes de eso. Después llegaron los judíos, después llegaron los musulmanes. Bueno, no, los musulmanes llegaron los cristianos, las famosas cruzadas, que empezaron con propósitos nobles de permitir a los peregrinos de Europa
a ir a Tierra Santa para rezar a la tumba, al Santo Sepulcro, porque en el tiempo los musulmanes, no permitían a los cristianos de entrar. Wow. Y era así que empezaron las cruzadas, liberar las Tierras Santas. Hubo, claro, violaciones, errores, horrores que ocurrieron, porque infortunadamente todo lo que tiene que ver con el ser humano, no solamente por los cristianos, pero los musulmanos, tampoco eran monaguillos. ¿Ah? Las atrocidades que ellos han cometido son inmencionables. La humanidad, que sea uno musulmano, judío, cristiano, es humana y Somos humanos, obviamente va a sí. caer. Sin Ujú. embargo, la historia de estas guerras entre estos tres hermanos, que creen todos, que son todos monoteístas, o sea, monoteístas quieren decir que creen en solamente un solo Dios, Sí. ha viene desde la antigüedad y no está al punto de terminar. Marie Legeni ha anunciado que esta guerra santa, esta jihad, como llaman los árabes, los musulmanos, va a tomar una amplitud considerablemente más importante y que anunció que durante esa crisis dentro de la iglesia, esas falsas doctrinas que iba a surgir, porque ella dijo que la iglesia católica, como usted lo acaba de decir, Marta, en este momento, no es Roma solamente, no es el Vaticano. El Vaticano es la jerarquía y el Cristo ha sido claro. Satanás nunca sobrepasará su iglesia. Pero Sí. como usted lo dijo, como el padre Mer lo dijo, la iglesia católica es usted, Marta. Somos Son todos sus nosotros. dos princesas a las cuales usted acaba de dar luz. Son cada Ujú. uno de estos hombres y mujeres que nos están escuchando. Mm. Somos nosotros, el cuerpo místico del Cristo. Pero Roma, y eso ha sido también anunciado en la Salette, que ha sido aprobada no solamente por el obispo de Grenoble, pero también por el Dicasterium de la Doctrina de la Fe en el Vaticano en 1851. Roma vendrá a caer y a perder la fe. Marie Ligeny lo anunció. Marie Ligeny anunció dos antipapas consecutivos en estos tiempos que iban a seguir uno al otro y que iban a llevar las raíces y los fundamentos de una falsa doctrina dentro de lo que conocemos hoy en día como la Iglesia Católica. Anunció eso ella. Una mujer que nunca se equivocó en su vida Ay, en sus Dios. profecías. Sí. Sí. Anunció que en ese caos iba a causar una confusión sin nombre Mm. y que la Iglesia iba a ser dividida entre una línea roja que causará una guerra civil adentro de la propia Iglesia Católica. Anuncio que en el curso de toda esta confusión, las fuerzas rusas tomarán advantaje también del hecho que no solamente hay confusión dentro de la sociedad, pero geopolíticamente también. Europa será desnudada en cuestión de armamento porque habrán dado todo a Ucrania. Es lo que estamos viendo hoy en día. Para Claro. dar una idea, Francia, Alemania, Inglaterra, los tres poderes principales Ujú. europeos militares, están a 30% de su nivel de reservas en cuestión de municiones, cuando siempre tiene que estar a 100%, 99%, 30%. Wow. El Charles de Gaulle, el portaaviones francés termonuclear, ¿no? Tiene bastantes misiles para los aviones para participar a bombardamiento por alrededor de 4 días. 4 días. Los americanos con un solo portaaviones, el Abraham Lincoln, está ya Sí. a su quinta semana. Es para mostrarle la falta de armamento que los europeos Dios tienen mío. en cuestión de armamento convencional. Hoy en día Francia está sintiéndose bien porque tiene la fuerza de disuasión nuclear, gracias al general de Gaulle, que se nos las ha dado en 1962. Pero ¿qué Ujú. pasa con Alemania, con Polonia, con Italia? Ahora los europeos están tratando de De unificarse unirse. y Sí, sí. ponerse todos bajo el parasol francés nuclear, porque con todas las tensiones que hubo con los americanos, la Groenlandia, con los impuestos que han subido contra la Unión Europea, Sí. contra el hecho que La ahora crisis energética. la crisis energética causada, de acuerdo a la noción europea, a causa de una impetuosidad norteamericana que no ha sido bien planeada ni pensada. Hay mucha tensión y Donald Trump también está hasta acá de los europeos, Sí. porque ellos también, y me duele admitirlo, pero en ese caso Donald Trump tiene razón.
los Estados Unidos han seguido pagando miles de millones de dólares para la defensa europea, cuando los europeos estaban nada más pensando en hacer negocios e ir en vacaciones en los veranos. Los americanos ya han llegado a un punto también de saturación Estamos hablando de la OTAN, ¿no? En ese de caso, la o sea, OTAN. la gran cantidad de dinero que da Estados Exacto, Unidos a la OTAN. Ok. exactamente. Entonces, de acuerdo con Marie-Julie Janis, con esta crisis que va a ocurrir dentro de la Iglesia, va a haber también crisis en las naciones europeas antes de la Ujú. Tercera Guerra Mundial. Esas crisis se van a traducir a través de estas poblaciones inmigrantes en Europa que van a exigir en una alianza con los comunistas y partidos socialistas y ecologistas. Dios mío. Van a formar una alianza política que Ujú. se va a revoltar contra las repúblicas alemanas, italianas, españolas, inglesas y principalmente, dijo Marie-Julie Denis, francesas. Dijo que Francia sería la primera gran nación a caer en sus rodillas, a ser humillada, pero también la primera nación a levantarse de nuevo, seguida por las demás. Y con eso Marie-Julie Denis anunció en Francia, mire, eso es extraordinario lo que está en el punto de decirles, que habrá un partido político en Francia de la extremada izquierda iba a formar una alianza con el Partido Socialistas y islamista y ecologista que iba a formar una de las más fuertes coalición política en la nación. Y que el día llegaría en el cual iba a causar una guerra civil en Francia, expulsando de fuerza del Élysée. El Élysée es como la Casa Blanca Ok. francesa en París, expulsando al gobierno frescamente elegido. ¿Cuál es la realidad de hoy? ¿Cómo comparamos hoy en día con esa profecía? ¿Cómo? En Francia, figúrese que tenemos un partido que se llama la NUPES o la France Insoumise, dirigida por un señor que se llama Jean-Luc Mélenchon. Ok. Ese partido es una alianza con los comunistas, los socialistas, los ecologistas y los Dios. islamistas en Oh, Francia. wow. Eso hoy en día existe ese Hoy, partido. ese partido se llama la France Insoumise, Francia no sometida. No sometida. Pero son comunistas de la peor especie, Wow. socialocomunistas Sí. islamistas. Acaban de matar justamente un francés hace unas semanas tantas que quería defender una francesa que estaba protestando contra los islamistas. Lo mataron en la calle. Y siempre al grito, Allah Akbar, Dios, Allah es grande. ¿Cómo? Pero qué cosa, qué barbaridad. Eso es Una Francia hoy. pregunta. eh, Esto de repente me entró así. Yo sigo a una persona, ahorita no recuerdo su nombre, pero lo voy a poner en los comentarios porque vale mucho la pena también seguirlo. Él es inglés, experto en geopolítica, y él habla de qué bien están organizados ahorita todos estos grupos persas, Ujú. musulmanes, y de cómo podría ocurrir que en un pitazo, o sea, en un llamado, el día que ellos quieran, todos los núcleos, así les llaman cuando van a ser núcleos terroristas, ¿no? Todos los núcleos terroristas que se encuentran en España, en Inglaterra, en Francia, en un segundo podrían hacer que las ciudades ardieran en llamas así. O sea, Así. de que nunca habíamos vivido un momento en la historia en que estos grupos estuvieran tan bien coordinados que Ujú. eso podría ocurrir. Y mi pregunta es, ¿esto también está profetizado? Oui, exactamente. Marie-Julie Denis anunció que el día llegaría en el cual nuevamente utilizó principalmente Francia como ejemplo, Ok. en el cual iba a haber revoltas en todas las grandes ciudades de perdón, de Francia, incluido París, que iban a quemar. No destruir completamente, pero a poner fuegos en todas partes de la ciudad. París iba a sobrevivir este caso, pero después de muchísima destrucción. Y que esos comunistas aún llegarían con la asistencia de los islamistas a tomar el Sacré-Cœur en Montmartre. Yo no sé si sus telespectadores conocen París, pero para los que conocen París, el Sacré-Cœur es una basílica del Sagrado Corazón En que ha sido Montmartre, ¿no? construida Montmartre, exactamente. Ajá.
y es en la colina más alta de París. Se puede ver todo París Sí, es desde arriba. precioso. Es Ujú. una preciosura. Sí. Y bueno, es un lugar de culto católico, ¿no? Allá hay misas cada domingo, es una preciosura. Marie Schleien ha anunciado que el nuevo partido anarquista, sociocomunista islamista, después de haber casado el presidente frescamente elegido de París, iba a tomar posesión del Sacré-Cœur como un ¿Qué lugar de Sagrado Corazón? ¿Es el Sagrado el Corazón? Sagrado Corazón, Ujú. como un lugar de nuevo parlamento izquierdista en Francia. Iban a sacar el altar, las, Dios mío. las estatuas, ¿no? Sí. Destruirlas y reemplazarlas con signos sociocomunistas islamistas. Anunció que en el mismo tiempo todas las cárceles de Francia serán vaciadas, que no habrá bastantes fuerzas policiales para poner orden en el país. Dios Las mío. Fuerzas Armadas francesas en su mayoría estarán al extranjero, lo que es la verdad hoy en día, y que Francia será bajo una política de anarquía sin precedente. Cosas similares, situaciones similares iban a ocurrir, de acuerdo con Marie Lucheny, en otros países. En Inglaterra anunció que iba a haber una implosión después de la muerte de esa reina, donde la familia real iban a caer uno atrás del otro como moscas, y que esa implosión iba a llevar al nacimiento de 4 naciones autodeterminantes, independientes: Escocia, País de Galia, Inglaterra, Irlanda del Norte. 4. Ujú. Es lo que anunció Marie José. Eso no ha ocurrido todavía, pero lo anunció. Y Sí. anunció efectivamente que iba a haber un crash financiero que iba a destruir toda la economía de una unión de las viejos reinos europeos que se habrán unido con ese efecto. Y que, tomando advantage de esta situación, Rusia, que habrá firmado un acuerdo y una alianza con un consorcio de naciones musulmanes, iba a lanzarse en una guerra relámpago, eine Blitzkrieg, que una guerra relámpago que iba a ver Polonia completamente cruzada, invadida, Arrasada. Romania, Hungaria, República del Eslovaca, República Checa, Bavaria, Eslovenia, la Serbia se iba a juntar supuestamente con Rusia, pasar arriba al norte por Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, entrar en Austria y al norte de Italia, mientras que los rusos en 2, 3 días llegarían al río Rine. El río Rine es el río que separa la frontera francesa, la frontera alemana. Sí. 2 a 3 días. Pasarán por Dinamarca, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, los países del Benelux, como se dice en Francia. Mientras tanto, la ala derecha de esta invasión, que Escandinavia, será rápidamente tomada por divisiones aeroportadas: Finlandia, Suecia, Noruega, mientras que la ala izquierda de Sí. ese hierro de lanza de invasión rusa será tomado bajo la responsabilidad de las fuerzas aliadas musulmanes, desembarcando en el sur de Italia, Sicilia, Sardeña, Córcega, desembarcando en el sur de Francia, en toda la Costa del Sol y Andalucía, en una guerra, en una invasión sorpresa. Marie Ligny aún anunció el rey de España, que el rey de España será tanto tomado por sorpresa que será forzado brevemente de quitar Madrid, para regresar un poquito de tiempo después con una fuerza superior, rechazando a los musulmanes que habrán desembarcado en Andalucía y en la Costa del Sol, en Mediterráneo. Pero mientras tanto, los rusos pasarán al norte de Italia haciendo carrera contra los musulmanes para llegar a Roma primero. Y los musulmanes corriendo, matando, una carnicería, como dicen los cubanos, de madre, para llegar a Roma antes los rusos. Los rusos llegarán de un pelo antes los musulmanes y permitirán a los musulmanes de entrar, pero la ciudad del Vaticano y de Roma será bajo dominio rusa, y la bandera Wow. rusa flotará en el Dom de San Pedro. En el domo de San Pedro. Exactamente. Mientras tanto, y le voy a mostrar una carta, un mapa que Sí. he puesto también en mi libro español. Ahí está. Sí. Este dibujo, yo mismo lo dibujé, de Ok. acuerdo a las profecías de Marie-Julie Shahini. Aquí se ¿Eso es ve, cómo van avanzando los rusos? sí, pasan aquí y va a haber 3 direcciones de la invasión rusa directamente en Francia, porque hay que entender otra vez, y eso Marie-Julie Shahini no tenía ningún modo de adivinar ese tipo de cosas. Mm. Francia, desde el general de Gaulle,
hasta Emmanuel Macron, ha seguido Mm, la misma política de disuasión nuclear, diciendo, si hay una nación, cualquier nación del mundo, se atreve a poner un pie sin permisión en el territorio francés, van a sufrir el fuego nuclear, que podemos lanzar en cualquier parte del mundo vaya. gracias a nuestra flota submarina nuclear. Mm, Los rusos van a decir, that's a bluff, es un bluff, no lo van a creer. no lo Y creen. van a decir, Ok. lanzamos los Ds, vamos a cruzar el río Rini, después de una pausa que durará tal vez 2 días. Y habrá 3 ataques principales que Marie Dijani denunció. El ataque principal no será París, ¿No? será la ciudad de Orléans y después de Nantes, con un objetivo principal, llegar a las playas del Atlántico. Mm, Segundo ataque principal será París, que de acuerdo con Maïs Dijané, resistirá aproximadamente 45 días hasta que no haya más municiones. Dios mío. Tercer ataque principal será cruzar Suiza para entrar en Francia central, para encontrar las fuerzas musulmanes que habrán desembarcado en Marseille, en Toulon, en Nice y que habrán subido al norte para encontrar sus aliados. Perdón. No, no, estaba pensando en esto, o sea, estaba pensando en que la posibilidad de que esto suceda es muy alta por todo lo que está ocurriendo ahorita geopolíticamente. O sea, e- el, los, los armamentos de los países de la OTAN, que son los países de Europa de este lado, están rebajados ahora por todo lo que estábamos hablando con la guerra de Ucrania. Sí. Estados Unidos, o sea, la OTAN cuenta mucho con que Estados Unidos puede otra vez, porque eso fue y lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, va a poder llegar a ayudarnos básicamente y a salvarnos. No. No. Maurice Dijani ha dicho algo también que es muy alarmante. Dijo que Francia y Europa, cuando esta guerra relámpago tomará lugar, no recibirá ninguna ayuda ni asistencia militar de sus aliados. Ninguna. ¿Dijo por qué? No. Pero miren las noticias. Yo vivo en este momento en los Estados Unidos, de vez en cuando viajo de vuelta a Francia. Soy ciudadano francés, Sí, voto todavía al consulado de Francia, pero vivo aquí en los Estados Unidos. Estoy casado con una americana, mis niños son medio americanos, medio franceses. sí. Pero hombre, Ma- Donald Trump lo dice, ha sido sumamente, se siente traicionado por los europeos. Ha Mm, pedido asistencia a Inglaterra, su aliado tradicional, y ha ujú, contestado en vista de la negación inglesa, diciendo que Starmer no es Winston Churchill. Es un insulto, hombre. No, mm, no es sujeto a interpretación. Manuel mm, Macron, a los alemanes, a los italianos, los han llamado de cobardes, cowards, porque han dicho no. Los españoles, los franceses han negado el espacio territorial español y francés a los aviones norteamericanos para que no sigan atacando Irán. ¿Por qué? Principalmente porque saben, en un país como el otro, que si se ponen a actuar directamente contra Irán, sería ujú, aliarse indirectamente con Israel contra también los islamistas de Líbano. Sería una guerra contra Islam y con la inmensa población que claro, tanto España como Francia tienen en claro. sus países e Inglaterra, que tiene millones de pakistaníes que son musulmanes también. Con esa cantidad masiva de musulmanes, si ven que esos países se ponen al lado de los Estados Unidos, que son los aliados directos de Israel, en una carnicería que en este momento, al momento mismo que hablamos, en este Sí, momento, sí. están ocurriendo en el sur del Líbano y en Beirut, pero estamos entrando en la guerra civil en esos países. Donald Trump, sin embargo, ha declarado que Europa lo ha traicionado y que está seriamente pensando, entre coimis, en salir de la OTAN. Sí, eso lo ha dicho. Sí, pero usted hubiera hablado de eso hace 10 años, hace 5 años atrás. La No, nadie gente lo le hubiera hubiera dicho, pensado. eres un complotista de primera. Todo eso es irrealístico. Volver a comer tu chupete y a ver tus películas de ciencia ficción. Hombre, no es ciencia ficción. Mm, Ahora es historia, es realidad, es actualidades. ujú. Yo me recuerdo, Marta, hace muchos años, y perdón si hablo, no quiero Estamos bien, perder. sí, sí, no hay No quiero problema, no. abusar de su No, no, tiempo.
No, no, ¿Tenemos tiempo todavía? yo tampoco del suyo. Sí, tenemos un poquito más de tiempo, sí. Vale. Yo me recuerdo que el padre René Laurentin me decía en París hace 25 años, 28 años, Xavier, en este momento estamos viviendo los tiempos de admonición, de las profecías. ¿Cuáles Pero son esos tiempos de admonición? Perdón que le eran pregunte. los tiempos donde la Virgen aparecía aquí Bejo, en Ruanda, en Betania, en Mm, Venezuela, en Conyers, en Georgia, en Garabandal, en España, en San Nicolás, en Argentina, en Naju, en Corea, en Akita, en Japón. Tantos lugares que han sido todos ujú, aprobados, ujú. salvo Naju. El padre Laurentin aprobó Naju y estaba al punto de convencer al obispo, pero es una larga historia. No ha sido Ok, aprobado. Pero eso eran los tiempos donde la Virgen ha sido enviada por el cielo, por su Hijo, para dar la admonición, la advertencia a sus hijos de lo que el mundo los estaban llevando si no se convertían, ¿no? Y eso es una cosa que hemos tenido un montón de problemas, especialmente con los americanos. Como usted ok. sabe, yo vivo aquí en los Estados Sí. Unidos y he tenido que cruzar el hierro con una cantidad de supuestos teólogos y aún profesores de universidad que, como dice Luz de María, se creen ser la última Coca-Cola en el desierto, Sí. pero que la verdad, bueno, yo he sido muy duro con ellos, pero, y lo regreto, porque no han vivido el mismo privilegio que yo tuve, aprendiendo todo lo que yo aprendí en 8 años al lado del padre Lota. Ellos no. Mm, Han llevado años, han enterrado por años la puntilla de su nariz en libros polvosos de universidad estudiando la teoría, pero sin ningún tipo de experiencia en el terreno. en el campo. Ujú. Exactamente. Entonces, ahora hoy en día regreto, he sido, y además es contradictorio de ser, de, defen- de cruzar el hierro con tanta vehemencia, y he sido muy vehemente en mi defensa de Padre Michel y de otros casos, pero mucha de esa gente no entienden, no captan que la naturaleza misma de una profecía, que sea de Marie-Julie Genia, aunque nunca se equivocó, o que sea de Fátima, o de Áquita, o lo que sea, Ujú. la razón principal de su existencia es de ser cambiada. Claro. Porque usted entenderá que Dios no es un Dios con una barba blanca y una mustache blanca Ujú. y mira a los hombres que le dice, prepárense, ustedes les voy a sacar hasta la mugre, como dicen los chilenos, ¿no? Van a recibir un papado de madre, como dicen los cubanos. No, eso es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios, y tengo pruebas, la Mm, naturaleza de Dios es de decir a los hombres, hijos, os amo. Si ustedes, y eso es la razón por qué os mando, el ser humano que más amado en mi vida, mi madre, si os mando mi madre, el corazón de mi corazón, para decirles estos mensajes, que es un mensaje de una llamada a la conversión. Es sí. porque quiero que cambien la trayectoria donde ustedes están en este momento encima. Ejemplo, voy a ir rápidamente porque yo sé que estoy abusando de su tiempo. Tomamos un caso de aparición contemporáneo. Sí. Uno de los más famosos, si no el más famoso, Fátima. Sí. Fátima. La Virgen, cuando habló del segundo secreto de Fátima, ¿no? Se recordará el anuncio de la Segunda Guerra Mundial y de la propagación de los errores de Rusia. ¿Se recuerda? Vale. Ujú. La Virgen ha hablado al, eh, al, em, al tiempo condicional, cuando dijo, hijos míos, si vosotros no os convertéis y no regresáis a mi divino Hijo Jesucristo, entonces habrá una Segunda Guerra Mundial peor que esta. Hijitos míos, amados hijos, si vosotros no os conversáis y no regresáis a mi divino Hijo Jesús, vosotros veréis Rusia propagar sus errores en el mundo entero. Wow. El condicional. Ujú, ujú, Y bueno, el tercer secreto de Fátima. Vamos a decir, la primera parte del tercer secreto de Fátima. Vosotros se recordarán que en junio del año 2000 el cardenal Bertone había liberado por órdenes supuestamente del Papa el secreto de Fátima, pero era mentira, era solamente la primera parte. Hubo dos sobres ujú, que Lucía dos Santos había escrito. El primer sobre era sobre la visión, exactamente como el primero y segundo secreto de Fátima. ujú, Visión, explicación de la Virgen María. Si uno tendría que creer lo que el cardenal Barton había dicho, sí, fui así con el primero y segundo secreto, pero
hubo una excepción con el tercer secreto. Hubo solamente una visión, sin ninguna explicación. No había la parte de la explicación de la Virgen María. Me duele el corazón de decir eso, pero esa Mm, era una mentira. En fin, regresamos. sí. De acuerdo con la visión que conocemos todos, ¿qué pasó? Un obispo vestido de blanco, donde se veía atrás una ciudad en fuego, y Roma se llama la ciudad de las siete colinas, ¿vale? Ujú, Ese obispo vestido de blanco estaba subiendo ¿qué? Una colina, ujú. seguido de un cortejo, un Un cortejo, cortejo. Ujú. ¿sí? De cardinales, de arzobispos, obispos, sacerdotes, monjas, religiosos de todo tipo, subiendo, rodeado de una tropa de soldados, unos que tenían armas muy rústicas como arcos y flechas, y otros con mitralletas. Y estaban matando, canardando a a este cortejo de hombres de la iglesia y mujeres de la iglesia, Wow. los ángeles recogiendo la sangre de los martirios, hasta que finalmente este obispo vestido de blanco llega al pie de la cruz, se arrodilla y ahí lo Y lo, martirizan lo- matándolo también. Bueno, el cardenal Bertone y el cardenal Ratzinger reconocieron públicamente que ese papa se trataba de Juan Pablo II. Perdón, pero si no me equivoco, mis libros de historia que están escritos aquí me dicen que el Papa nunca ha sido asesinado. No, 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 no. ¿Qué quiere decir? Que porque una profecía no tomó lugar, como tal vez debería haber tomado lugar, que los profetas que han llevado esa profecía son falsos, o que el Mm, caso de mm. aparición es falso. Por supuesto que no. ¿Qué pasó con Nínive cuando Jonas fue Ujú. enviado por Dios para anunciar a la gente que si no se convierta, la ciudad iba a ser pulverizada? La La gente ciudad se convirtió, la gente se convirtió. Sí, absolument, sí, absolument, sí. Marta. Y el propio rey no solamente ordenó a la población, él mismo se puso cenizas y se puso en las rodillas, ordenó que toda la población y sus bestias también se llenen de cenizas y ayunen en redención de sus pecados. Así lo hicieron y la ciudad fue salvada. ¿Qué quiere decir? Que entonces que Jonas era un farsante, No. un estafador, un mentiroso, un falso profeta. No. Es lo que yo he tenido tanta dificultad Ujú. con tantos supuestos hombres de carnaval que se decían teólogos, que decían, ah, se equivocó, lo que anunció no ocurrió. Entonces, Mm, automáticamente quiere decir que es un falso vidente. Eso es la sopa de mediocridad en la cual yo he tenido que cruzar hierro, contra la cual he tenido que cruzar hierro esos últimos 3 años. sí, Pero para volver a Marie-Julie Jahini, sí. ella, contrariamente a otros, nunca se equivocó. Y entonces anunció esa guerra. La ocupación, y voy a ir más rápidamente, la ocupación temporaria y corta de Francia de parte de Europa hasta la llegada, y eso es ahí donde viene la esperanza, que usted me Ok. pidió al empiezo de la emisión Sí. que yo brevemente mencioné. La llegada de un hombre que será llamado por la divina voluntad, un hombre que será el descendiente de Luis XVI y de Marie Antoinette, Antonieta. Ujú. y descendiente del rey San Luis, Luis IX. Ese hombre no conocerá su verdadera identidad hasta que una revelación divina, a través uno de los mensajeros de Dios, se lo habrá revelado. Ok. Y esto será hecho para su propia protección. Porque Marie Luisani fui informada a través del Espíritu Santo que ya masones, servicios secretos, incluido otros pretendientes al trono de Francia, estarían buscando, por conocimiento de estas dichas profecías, el futuro rey de Mm, Francia, el dauphin, buscándolo para asesinarlo antes de que logre ser rey. Exactamente. Y por eso que el Mm, cielo nos ha pedido de no tratar de buscar ni de conocer la verdadera identidad de este wow. O sea, monarca. este monarca, una pregunta, hermano Javier, ¿este monarca está vivo hoy en día? Oui, Ah, porque mi siguiente pregunta es, cuando como las profecías de Marie Jolie y Aeni se han cumplido todas, ¿estamos ya en los tiempos de la gran tribulación? oui, Y esta generación es la que va a vivir el aviso. oui, absolutamente. Wow. Es inminente el aviso. Marie Schleich lo menciona también. ¿Qué dice del aviso? Dice que será un momento en el cual Dios permitirá a los hombres de tener una lucididad divina
en el cual podrán verse como Dios los ve a ellos mismos. Será una oportunidad de conversión. Y que poco tiempo después el escogido de Dios, que se llamará Henri V de la Croix, Enrico V de la Cruz, será el nombre del rey de Francia, o el rey Enrique que Quinto. tomará. Ok. Enrico V de la Cruz será el nombre que tomará. Ese hombre será llamado por una voz, por una alma, por un mensajero de Dios, Ujú. a tomar en responsabilidad la misión que Dios le habrá dado. Y será llamado a ir a Francia para primero liberar el país, a convertir la nación a la hija mayor de la iglesia Ujú. y a seguir liberando Italia en una guerra que perdurará, de acuerdo con Marie-Julie Janis, aproximadamente por 2 años y medio, casi 3, Wow. hasta la liberación de Roma, y donde el rey de Francia, asistido por el rey de España, pero el rey de Francia pondrá en la silla de San Pedro un futuro papa que será entre coimis, un papa angélico, que Ok. restaurará en su gloria la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, y la iglesia que se volverá a ser la misma que la cual ha sido adorada por nuestros padres y sus padres antes ellos. Después de esta liberación, habrá el último castigo del cielo, que serán los 3 días de obscuridad. Wow, que Eso eso vale será para una... hacer. Perdóneme, no, No, adelante. no, perdón, disculpe, dígame nomás. No, no, iba a decir que eso vale para hacer un episodio hablando específicamente del aviso y los 3 días de oscuridad. ¿Cómo no? Em, ¿Qué es lo que para esta guerra? Bueno, el llamado, y eso yo voy a terminar con eso, porque Sí. yo sé que estoy abusando de su tiempo. Igual yo siento que estoy abusando del suyo. No, yo estoy aquí por usted. He preparado esto con anticipación. Muchas Usted sabe gracias. que nos hemos hecho rápidamente amigos, usted y yo, Sí, y su sí, marido, en fin. sí. La piedra angular del mensaje de Marie-Julie Jahenny, como la de muchos otros mensajeros, instrumentos o videntes contemporáneos, es el siguiente. Es la siguiente. La piedra angular es la llamada a toda la humanidad para evitar todo lo que ha sido anunciado. Hay cosas que no pueden ser evitadas más, pero hay otras que pueden ser disminuidas en intensidad, otras que pueden ser erradicadas completamente. Ok, Vale. sí. Pero la manera de evitar eso es de decir fiat a la invitación, al llamado que el cielo nos está haciendo a través de su canal, Marta, a través del canal de Semilla de Fe, de Mundo Católico y El de suyo tantos también, otros. por favor, menciónelo. ¿Perdón? También el suyo, menciónelo, por favor, Por que... humildad, y no quería tampoco abusar, no No, me sí, parecía hágalo. elegante de... Sí. No, no, al contrario. La gente que ve Infinitos le gusta mucho este tipo de contenido y no solamente porque le guste, sino porque es importante saber cómo prepararnos, qué está pasando y las cosas que usted está poniendo en su canal junto con Monique. Es muy bueno, a mí me gusta muchísimo. Por favor, menciónelo y a los Infinitos que vayan a ver ese canal, está maravilloso. Le agradezco enormemente por esta amabilidad suya. El canal mío se llama Au Crux AV, Ujú, justamente. ujú, Era una de las stigmatas de Marie-Julie Jahenny. Yo tengo ujú. una profunda afección para Marie-Julie Jahenny, y además un agradecimiento por lo que ha hecho, el Sí. sacrificio de tanto sufrimiento para Francia, para el rey de Francia. La quiero enormemente. Entonces hemos llamado a nuestro canal Au Crux AV, O Crux con X. Crux Ave, os saludo Ave. Ujú, Ave, ujú, saludo a como ave. a Ujú, la cruz. sí. Entonces, bueno, Marie-Julie Jahenny está pidiendo como que contestemos al llamado de conversión a través de Mm, los puntos especiales. Número uno, la consagración, la autoconsagración y la consagración de los miembros de su familia o las almas que uno ama. La consagración de nuestras almas al Sagrado Corazón de Jesús, el ok. Corazón Inmaculado de María, de hacerlo del fondo del corazón, en privado, o si hay gente en la capilla, enfrente del tabernáculo, sin hacer exhibición, La sin hacer, consagración, yo sí. siento que Jesús me... No, No. en privado, en silencio, en humildad.
y en discreción, pero de declarar en una oración privada a Dios que uno se consagra personalmente al Sagrado Corazón de Jesús y al Corazón Inmaculado de María. Número Ujú. 2, Ok. el vivir las Santas Escrituras, los enseñamientos, los evangelios, el catecismo y el dogma de la fe católica. Quiere decir que tenemos que leer los evangelios y vivirlos al Mm, fondo, con todas nuestras fuerzas. Número 3, los santos sacramentos. Marie Giussani nos implora en el nombre de la Santa Trinidad, de la Virgen María, del cielo, que frecuentemos lo más posible todos los santos sacramentos, empezando para los que no son cristianos, el bautismo, para sí, los católicos, la Santa Comunión mm, frecuente, si sí, posible. eh, Maíz Luisani dijo, si posible, una vez al mes, preferiblemente los primeros sábados, como la ok, Virgen lo pidió en Fátima, sí, ¿no? Segundo, eh, la Santa Misa. ujú, Eso es fundamental. sí, Una Santa Misa, si es posible, cada día. Pero si el tiempo, el trabajo, por X razón no podemos, de ir cada domingo es imperativo y de recibir el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, que es la Eucaristía. No es una representación ni un símbolo, es sí, literalmente sí, cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y más bien, Maris Lisney nos suplica de recibirlos en estado de gracia. confesados. Ujú, Quiere decir, si uno ha cometido un grave pecado, adulterio, o robo, asesinato, lo que sea, algo de grande y grave importancia, recibir la Santa Eucaristía en ese estado es un sacrilegio y es un pecado mortal sí, que lleva a uno al infierno. sí, Es la Iglesia que lo dice, no yo. ujú, Por eso Marie Luisonier nos dice que el cielo nos está suplicando de ir a la confesión. Aun si hemos cometido lo peor de los peores casos, Dios nos perdonará si pedimos perdón a través el vicario de nuestro Señor Jesucristo, que es el sacerdote, que al final nos dará la absolución en el nombre de Dios, ujú, en Cristo persona, en sí, el nombre del Cristo. Y una vez que recibimos la absolución, estamos limpios como ángeles del cielo. En ese momento estamos dignos de recibir la Santa Comunión y, y si preferablemente, si es posible, si no hay objeción del sacerdote, sí. directamente en la boca y si es posible físicamente en las rodillas. Ah, de rodillas. Si Ya, es sí, sí, posible, todo el sí es mundo no puede posible. hacer eso, Sí, ¿no? sí, sí. Marie Lisani también nos está suplicando de ayunar, de rezar el Santo Rosario Sí, sí. cada día, y de hacer eso todo en comunión con los requisitos de la iglesia y de rezar para los sacerdotes, para la jerarquía, que será el primer objetivo de Satanás, el enemigo de Dios. Claro. Y finalmente el momento de llegado, cuando las falsas doctrinas se alcanzan a llegar y seremos forzados de ir en los tiempos de los catacumbas, de seguir, de no condenar, de no criticar, pero de rezar para nuestros enemigos. Ujú, Marie Luisani anunció también que durante estos tiempos habrá refugios, durante las tribulaciones y durante también los eventos de la guerra. La Virgen le dijo a ella que habrá una cantidad enorme de refugios en el mundo entero, pero que el lugar más protegido será efectivamente Bretaña. ok. Y bueno, ¿Bretaña te refieres a Bretaña, la parte de Francia? O sea, sí, donde no, está, donde ella vivía. Brittany, sí, la Bretaña, la región francesa de Bretaña, que Ok. está al lado de la Normandía. Ah, Ese lugar será protegido porque es la tierra que ha sido dada a la Virgen María por su divino Hijo Jesucristo, pero que habrá una multitud de otros refugios en la tierra entera. Y si pregunta usted, porque sí, muchísima gente nos ve, evidentemente, en México y en Latinoamérica, y también sí, aquí en Estados Unidos. ¿Habrán refugios también de este lado? Porque ahorita lo oui, que tocamos es toda la guerra que estamos hablando. Puede haber gente que diga, bueno, pero eso cómo me afecta a mí, yo estoy del lado de América, gracias a Dios estoy de este lado. claro, Pero ahorita la globalización es tan grande, o sea, dependemos tanto los unos de los otros, que el que haya guerra y esto que estamos hablando en Europa
también nos afecta de este lado por todos los recursos y la energía y las cosas que nos llegan. Los fertilizantes, el 30% viene de Rusia. O sea, por decir cosas así, ¿no? Pero la gente que estamos de este lado, de este continente, que hay refugios también para nosotros, vamos a pasar nosotros también cosas. Totalmente. Ok. Y sobre espero que estoy siendo sumamente mal educado, pero le espero que usted tendrá la amabilidad de volverme a Es lo invitar. que vamos a hacer. Podemos hablar de eso también en otro episodio, de los refugios, del aviso y de los refugios, de la parte de los refugios, cómo vamos a llegar a esos refugios, de qué manera se nos va a avisar, para tenerlo en otro episodio. Pero si quiere contestar un poco corto, muy corto, la Muy parte de corto. América, creo que mucha gente me va a decir, ¿cómo es posible que no le preguntaste por este lado del continente, no? Sí. Voy a ir muy rápidamente. Hay otro caso de aparición que he estudiado y escrito en mi libro, que es el del padre Michel Rodríguez, que ha Ujú. sido un exorcista en Canadá, todavía lo es, o sea, tiene el poder, y cuyas profecías son extraordinariamente similares a las de Marie Jani. Este sábado, a las 10 de la mañana, hora de Nueva York, va a venir en vivo en Ocroxavé. Va a ser en francés, pero ya ha pasado en el canal de Semilla de Fe, Semillas de fe, sí. donde él ha hablado por 2 horas, un poco menos de 2 horas, sobre las profecías. Pero para hacerlo corto, habrá Sí. una cantidad enorme de refugios desde la Tierra del Fuego hasta el norte de Alaska. Wow. Cantidad enorme. Ahora, habrá unos países que van a parar de existir. No voy a mencionarlos los cuales, unos en Centroamérica, uno en particular, porque no quiero causar eh, Pánico. eh, pánico. Sí. Muchas islas también en las Caraíbes van a terminar de existir. Pero habrá en cada país, incluido en esos países que van a desaparecer, que se van a hacer una colección de islas. En cada país que conocemos hoy habrá refugios, Ok. donde la gente, después del aviso, después de 42 días que pasarán después del aviso, serán llamados e invitados a través de una guianza que explicaré eso después, serán llevados a esos refugios. México es un país de inmensa importancia, a Ok. través de acuerdo con lo que dijo el padre Michel Rodríguez. El sitio, lo que voy a decir las grandes líneas, ¿vale? Sí. Vosotros van a sufrir enormemente, tanto por la costa del Pacífico que del Atlántico. México. En México va a haber terremotos desastrosos, pero va a haber lugares, refugios que no van a ser tocados. El lugar de, y perdóneme si estoy haciendo una carnicería con mi pronunciación de francés, Tepeyac, El Tepeyac. Sí, oui, Guadalupe. Ajá. Guadalupe, será un refugio Ok. intacto y se volverá Pregunta, después, ¿la villa o el cerro del Tepeyac? no, todo el radius, todo el Toda círculo. esa zona. Esa zona será totalmente, completamente preservada de la destrucción, de la Wow. radioactividad, de los terremotos, del desastre natural y causado por el hombre. Será un domo, una oasis de completo y total paz y refugio para todos los que buscarán paz y refugio allá. Pero tendrá también un ángel de la guardia que no dejará a todo el mundo entrar. Reconocerá a los que son llamados a entrar con una cruz de luz que aparecería en la frente. Quiere decir que esas almas tienen que ser llevadas allá, no pueden escoger dónde van a ir. Serán Ah, llevadas allá y tienen que ser almas que piden perdón del corazón de manera desinteresada. Por eso, Marie-Julie Jany y el padre Michel Rodríguez y otros están llamando a la gente a convertirse a sí. través de la consagración, la Santa Comunión, el vivir las Santas Escrituras, la confesión, la oración, el ayuno, decir oui, decir sí Sí, a esta invitación que el cielo os está llevando. Y a través no solamente de un caso de aparición, háganse la tantos. pregunta, Ujú. dirigiéndome a usted y a los telespectadores, ¿no? Sí. ¿Por qué Dios sigue insistiendo una y otra vez a enviar su Santa Madre para repetir el mismo mensaje que en efecto dijo ya hace 2000 años en un pequeño pueblito oscuro al norte de Israel que se llamaba Cana? Ujú. Hagan todo lo que mi hijo os pidan de hacer. ¿Por qué en Japón? ¿Por qué en Corea?
¿Por qué en Argentina o en Por- Venezuela? Porque nos ¿Por qué ama en mucho, México? porque quiere que nos salvemos, claro. Y porque los hombres son tercos, Ujú. porque no lo quieren aceptar, porque es inconveniente y prefieren concentrarse y convencerse a ellos mismos que no hay peligro. Termino diciendo lo siguiente, esa es mi opinión personal, porque yo fui uno de ellos que yo no quería creer porque yo estaba muy confortable en mi vida anterior. Y yo me Mm, había dicho, la empiezo hace 30 años atrás, si empiezo a creer en todo esto, tengo la obligación de decir sí, de decir oui. mm, sí, Pero yo digo, termino diciendo lo siguiente. No crean, y me dirijo a sus telespectadores, que consideren que esta emisión que Marta ha llevado de manera tan perfecta, tan cristiana, tan amorosa, no piensen por un momento que esto es solamente una emisión, como cualquier, social, de divertimiento. No. Os llamo a todos vosotros, especialmente los que tienen una experiencia de vida, de considerar este medio, esta emisión en particular, como otra cosa, como el hecho que no es coincidencia que vosotros, en el momento que habrán escuchado este mensaje a través del canal de Marta, de considerar esto un llamado personal, ujú, en el cual Dios respetará vuestra respuesta de decir, bueno, interesante, gracias, chao Bert, o de decir, de acuerdo. ujú, Declaro a partir de este momento la guerra a la mediocridad que ha invadido mi vida. Crean bien que este mensaje no es coincidencia, es un mensaje que es personal, especialmente dirigido a sí, vosotros, sí. para vuestra salvación y las de las almas que vosotros aman. Es así que quiero terminar. Muchísimas gracias, hermano Javier. Me sería de un gran honor que pudiera estar con nosotros otra vez, porque Sí. usted es una enciclopedia de todas las cosas, pues evidentemente con todo el corazón, y sé que el Espíritu Santo lo está guiando para llevar esta labor tan grande para Dios y tan importante. Queremos hablar del aviso, queremos hablar de los refugios, de cómo protegernos, de los sacramentales, de lo que viene, porque obviamente nos faltó una parte del resto de María Julia Jaeni, pero también de su libro, y lo vamos a poner aquí el link para obtenerlo. No sé si después me lo pueda proporcionar para la gente que lo quiera conseguir en Amazon, tanto en Estados Unidos como en México. Poner aquí el link porque es un libro que sí es verdad que es choncho, así decimos en México, se lee rapidísimo. O sea, se devora. O sea, yo no dejaba de pasar página tras página porque toda la información está ahí también en ese libro, y el llamado que nos está haciendo y que estamos haciendo juntos es algo real. Estamos viviendo, como dice el hermano Javier, y no solamente porque lo diga él, sino porque está en las profecías. Estamos viviendo estos tiempos profetizados, los estamos viviendo hoy en día. Estamos en una guerra que pareciera como si estuviera muy lejana y por allá, pero realmente está acelerándose muy rápido. Y muy rápido puede llegar a estos momentos en los que estamos hablando, en los que habló María Julia Jaeni, y de todas maneras, al final de cuentas, ¿qué mejor que vivir en paz? Entonces, pase cuando pase lo que tenga que pasar, de todas maneras, para usted y para mí y para muchísima gente, nuestro último día puede ser mañana. Esa es la realidad. Nuestro último juicio, todo puede ser mañana. Entonces, ¿por qué no estar en estado de gracia? Y además que se siente una verdadera paz y una verdadera libertad. Es después de una muy buena confesión, sale uno de ahí, o sea, yo salgo feliz, salgo con mucho gozo, con mucha energía, con mucho amor, y después de comulgar, más. Y entonces la gente me pregunta luego, bueno, ¿de dónde sacas tanta energía? ¿Cómo es que...? Yo digo, bueno, pues es que vengo de misa y vengo de recibir a nuestro Señor, o sea, así lo digo, y me da mucha paz, mucha vida, mucha alegría. Y eso es algo que tenemos nosotros a la vuelta de la esquina, cerca, pues. Entonces, es un llamado
que estamos haciendo para poder vivir en paz y para poder realmente sentirte libre, sin estar cargando tantas cosas, tanto resentimiento, tantas cosas que uno va acumulando. Entonces, pues le agradezco muchísimo estar con nosotros y a los infinitos sé que quieren que regrese el hermano Javier. Pónganlo en los comentarios. Gracias por su tiempo, porque siento que abusé muchísimo de su tiempo y sé que quiere estar con su familia, yo también con la mía, pero muchísimas gracias. A usted. Y saludos a Armando, que ha sido excelente ingeniero suyo. Está bien rodeado usted. Sí. Y saludos a todo el mundo. Y gracias. Muchas gracias. Gracias. Por la habilidad. Me despido de este episodio por ahora, pero vamos a tener otros más. Por favor, escríbanme en los comentarios qué otras preguntas quieren que le haga al hermano Javier cuando regrese a este episodio. Lo vamos a tener a él. Vamos a tener a mucha gente muy especial que va a venir. Pónganme en los comentarios, los estoy leyendo. Y otra cosa que quería decirles es que a todos les agradezco tanto sus oraciones. Sé que cuando estuve en esos momentos muy fuertes, hubo muchísima gente que estuvo rezando y les quiero agradecer con el corazón sus oraciones. Quizás de alguna manera no te he visto, pero sé profundamente que has tocado mi corazón. Gracias, gracias, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. Y otra invitación muy grande a, si tú conoces los sacramentos, si conoces la iglesia, si quizás a lo mejor te has alejado de ella, es un muy buen momento para regresar. Muchísima gente ha regresado a la iglesia en estos tiempos. ¿Por qué? Porque cuando te das cuenta que el dinero no es suficiente, aunque tengas mucho, aunque tengas poco, cuando te das cuenta que cualquier trampa de la vida, cualquier cuasi satisfacción, cualquier entretenimiento momentáneo no es suficiente, ¿sabes? Que el amor de Dios es lo único que nos puede llenar y lo único que nos puede dar respuestas. Entonces te agradezco muchísimo tu tiempo, que es muy valioso, y nos vemos en el siguiente episodio. Déjanos tu like si no lo has hecho todavía. Los quiero mucho. Yo soy Marta Gareda.